Hola, para la práctica 3 vamos a estudiar la ley de Ohm. Ustedes van a tener, como siempre, su laboratorio en Pivot, pero quiero explicar algo antes sobre esta ley que en particular no es una ley, es un modelo físico, digamos, bastante útil para modelar la relación que hay entre voltaje y corriente. ¿Por qué digo que no es un modelo? Bueno, no es una ley, porque muy pocas veces se va a cumplir, ¿sí? Y si se cumple es a unos regímenes de voltaje o de corriente específicos para cierto material. Por ejemplo, como tal, ustedes han visto resistencias y otras cosas, pero en el mundo de, digamos, de los aparatos electrónicos, ustedes pueden considerar la resistencia o el aparato que estén considerando como si fuese una caja. Una caja a la cual le está entrando corriente, ¿cierto? Una corriente por aquí. Y pues nada, si se supone que esa corriente entró por aquí, esa misma corriente pues debe salir por acá, ¿cierto? Pero también hay un voltaje, ¿cierto? Dado un cierto voltaje, pues transitará también una cierta cantidad de corriente. La ley de Ohm lo que busca ver es cuál es esa relación entre voltaje y corriente, y resulta que la constante, digamos, que me da la proporcionalidad entre voltaje y corriente es algo que llamamos la resistencia, que habíamos estudiado en la práctica anterior de Pivot, a través de la resistividad, ¿cierto? Ustedes saben que pueden escribir la resistencia como la resistividad por la longitud dividido entre el área. Bueno, pero pues no nos va a interesar ya esta formulita de acá, sino que nos va a interesar esta relación. En particular se dice que los dispositivos que cumplan esta relación, estrictamente que la cumplan, se van a llamar dispositivos o que cumplen la ley de Ohm o dispositivos ómicos. Ómicos, creo que es así. ¿Listo? Entonces, pues toca ver en las prácticas que vamos a hacer ahorita cuál de los dispositivos satisface la ley de Ohm. Si resulta que alguno de los dispositivos satisface lo siguiente, que el voltaje sea igual a R por I más una cosa por acá, más un B, pues ya se pierde el carácter de la ley de Ohm. Claro, nosotros sabemos que siempre cuando hacemos regresiones lineales vamos a tener una constante por aquí. Recuerden que en este caso uno pues identificaría la resistencia como la A y pues acá habría un cero sumando y pues esto es el que uno lo identifica como el B, pero recuerden que este B pues usualmente debe ser chiquito, ¿cierto? Si resulta que este B es pues bastante grande, y la ley que se satisface es esta, pues yo la verdad no puedo hablar de que esta sea la resistencia, ¿listo? No se puede hablar de eso. En ese caso, si uno considera que B es grande, consideremos B grande si B es mayor que, pongamos 0,5, recuerden, estos criterios son un tanto arbitrarios, pues decimos que el dispositivo no cumple la ley de Ohm. Ahora, si por ejemplo tenemos que el dispositivo o el voltaje en el dispositivo es igual a algo por el estilo como una función de la corriente y una función que no es lineal, más bien no es proporcional, ahí pues también vamos a decir que esto no cumple la ley de Ohm, no cumple ley de Ohm. Igual acá, no cumple ley de Ohm. Uno con ciertos artificios puede llegar a decir que de cierta forma se cumple la ley de Ohm haciendo que la resistencia varíe, pero estrictamente hablando, la ley de Ohm habla sobre dispositivos cuya resistencia se mantiene constante si ustedes varían la corriente y el voltaje y pues que además no tienen una cosa que esté sumando por aquí en su modelo. ¿Listo? No haya una vez sumando. Listo. Entonces, dicho esto, vamos a ver la práctica de pivot. Listo, esta es nuestra práctica de pivot. Vemos los objetivos. Recuerden que de acuerdo a los objetivos concluyen, convierten esta en pregunta y la responden usando todo lo que hayan hecho en su práctica.
Listo. Entonces, más o menos la pregunta a responder sería, ¿se cumple la ley de Ohm sobre los diferentes elementos, resistor, bombillo, carrete, alambre y motor de ventilador, midiendo sus curvas de voltaje y corriente? Bueno, ahorita vamos a responder esa pregunta. Entonces, fíjense por aquí en el primer dispositivo que tenemos, que es una resistencia, ¿listo? Entonces aquí hay un video, como siempre, pues cuando aparece un letrerito que diga Change, ustedes lo despliegan y van a aparecer todos los dispositivos que vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar una resistencia. Si ustedes le dan play, ustedes van a poder encontrar en principio un cable, ¿cierto? Que está conectado a la parte negativa. La corriente, pues, digamos, va de positivo, que simbolizado por esta parte roja, a negativo, ¿cierto? Es decir, hace esta vuelta. Fíjense que conectado en serie a este cable está el amperímetro, es decir, el aparato que me mide la corriente. Por aquí sigue la corriente y se encuentra con una resistencia. Para medir la caída de voltaje en esta resistencia se tiene que conectar un voltímetro, el cual está conectado en paralelo a la resistencia. ¿Listo? Se supone que los voltímetros tienen una resistencia muy grande, de tal forma que pues la corriente no, o casi que no fluya corriente a través de este cablecito. ¿Listo? Pero igual son capaces de medir voltaje. Y pues nada, otra vez, digamos que la corriente, asumiendo pues obviamente que la corriente por aquí es muy chiquita y más bien asumiendo que es cero, pues la corriente iría por aquí, por la resistencia, toda se va por acá. Y pues llega hasta este cable y llega acá. Y fíjense que no importa qué corriente yo haya considerado que se va por este cable, igual aquí toda la corriente se vuelve a reunir para ser la misma cantidad de corriente que me dio este aparato. Extraigamos las medidas del video. Entonces, si le damos play, fijémonos que después de unos cuantos fotogramas, esto se empieza a mover. Por aquí, por ejemplo, ustedes empiezan a notar que esta agujita se movió por aquí en este fotograma. Entonces traten de empezar por aquí. ¿Listo? Empiezan en cero, así que registren esa medida, el cero porfa. Y después van a tomar 10 medidas, ¿listo? Eh, entonces, continúo, ustedes pueden avanzar fotograma a fotograma o corriendo todo el video. Lo importante es que tomen 10 medidas, pues de acuerdo a cómo ustedes ajusten todo. Vamos a ver, ahí estoy en 1 voltio y aquí estoy en 10 miliamperios. Recuerden que esto está siendo medido en miliamperios. Entonces bajo y pongo 1 voltio y corriente 10 miliamperios. Luego continúo, puedo seguir arrastrando esto. Me indica que hay 20 miliamperios y 2 voltios. Y así hasta llenar toda la tabla. Aquí, por ejemplo, estamos en que en 3, pero recuerden, veamos como bueno, cuánto vale cada casillita. Si ustedes ven, por ejemplo, si aquí hay 3, bueno, aquí hay de 2 pasamos a 3 y veamos cuántas lineecitas. Hay como 5 lineecitas de aquí hasta acá. 0.2 voltios es la resolución de este aparato. La de este aparato es de 5 miliamperios, ¿sí? Para tener en cuenta en cada una de estas rayitas. Listo, entonces continuemos. Bien, ya terminé de tomar todas las medidas, así que este es el resultado. Fíjense que hay medidas con 3.2, 4.4. Recuerden la resolución del voltímetro, ¿listo? No pueden haber medidas, por ejemplo, tipo 4.5, ni 4.7, ni cosas de esas. Es por la resolución que tiene. En corriente pues omití medir cosas que estén en el medio, por ejemplo 45 miliamperios. La verdad fue por eso, pero pues sí pueden haber ese tipo de medidas en la corriente porque el instrumento de medida permite tener esa resolución. Paso a graficar por pues voltaje versus corriente. Lo que obtengo es esta gráfica. Fíjense que es muy lineal. Entonces decimos por ahora que la resistencia cumple la ley de Ohm. Fíjense en lo pequeño que da B, está bien, digamos, es aceptable. Ahora veamos también la pendiente, nos da
0,111 voltios sobre miliamperio. Analicemos ese 0,111 voltios sobre miliamperio y pues resulta que proviene de lo siguiente. Entonces, 0,111 voltios sobre miliamperio. Claro, ustedes ven eh, que la ley de Ohm se escribe de esta forma. Es decir, que si ustedes pasan y despejan la resistencia, pues tendrían unidades de voltio sobre amperio, ¿cierto? Voltio sobre amperio. S- Y pues en últimas también la resistencia podría medirse así, pero por convención, voltio sobre amperio no se usa, se usa ohmios, ¿listo? Se usa ohmios. Ahora pues recuerden que miliamperios en últimas es miliamperios es 10 a la menos 3 amperios, ¿sí? Por lo tanto, esto se puede ver como 0,111 dividido entre 10 a la menos 3 y, y por aquí voltio y por acá amperios, ¿listo? Ahora sí, pues esto se puede ver como si multiplicara esto, ¿cierto? Y, o sea, es decir, me quedaría 0,110 por 10 a la 3 voltios sobre amperio. Y por lo tanto, pues nada, ya cuando ustedes multiplican esto, les va a dar algo así como, pues omitiendo otras cifras decimales, 111 ohmios, ¿sí? O bueno, voltios sobre amperios, pero recuerden que en la literatura la gente prefiere usar para medir resistencia eh, ohmios, ¿listo? Entonces me da esta cantidad, que difiere, ¿cierto? Un poco de la resistencia que uno diría teórica, o más bien la resistencia que nos da el fabricante, que es 120 ohmios. Entonces vamos por acá a ver qué preguntas nos hacen. Me pregunta si la relación observada en la gráfica entre voltaje y corriente es lineal. En caso de ser así, realice un ajuste de curva lineal y escriba la ecuación obtenida. Entonces, en este caso, pues claramente los puntos caen en una línea recta, así que pude hacer la regresión lineal, así que eso ya está respondido. Me pregunta cuáles son las unidades de la pendiente. Pues mencionen esto que les acabo de decir, que pues serían voltios sobre amperio, pero usualmente la convención es medir la resistencia en ohmios. Indique el significado de la pendiente de la recta obtenida, pues la pendiente ustedes pueden ver que coincide con la resistencia, ¿listo? Ya saben por qué. Listo, ahora me dice a partir del valor observado, en la parte anterior determina el valor de la resistencia con su incertidumbre. Ya lo determinamos, simplemente era la pendiente. Y me dice, bueno, y la incertidumbre pues es simplemente darle display curve fits uncertainties y pues toman esto, listo. Esta sería la incertidumbre de, de la resistencia obtenida. Y después me dice compare su resultado del valor teórico y con el valor teórico, que sería 120 el valor teórico, y calcule el error porcentual. El error porcentual, pues para este caso se calcula como 120, más bien, bueno, más bien, resistencia teórica menos resistencia medida sobre resistencia teórica por esto el 100% y esto en valor absoluto, y todo esto junto hace el error porcentual. Listo. Entonces pueden usar esta formulita. Recuerden que resistencia teórica es 120 ohmios. Resistencia medida pues es lo que hayan obtenido. En mi caso es 111 ohmios. Y otra vez vuelven a poner aquí la teórica. Nada, este experimento pues es el primero. Después les piden que haga el de la bombilla incandescente. ¿Qué tendrían que hacer allí? Irse al video de arriba, escoger la bombilla incandescente, que pues es esta, Incandescent Filament Light Bulb, o Bulb, perdón, y la cargan ese video y toman datos tal cual lo hicimos. Fíjense que aquí está otra vez el voltímetro y esto los miliamperios. Fíjense siempre en la escala, ¿cierto? Porque aquí están midiendo miliamperios y esto difiere un poco del
amperímetro que habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, cada lineecita representa 20 miliamperios, ¿cierto? Porque aquí hay 5 lineecitas. Si tomo A100 y la divido entre 5, pues me da una resolución de 20 miliamperios. Recuerden entonces que cada rayita de estas es 20 miliamperios. Por acá, cada una de las rayitas de este aparato de medida sería, creo que es de un voltio. Creo que es, no mentira, no es de un voltio. Cero, a ver, sería, hay 5 dividido entre 10 rayitas, sería de 0,5. Sí, sería de 0,5 voltios la resolución de este aparato. Tengan en cuenta pues esas cosas. Listo. Entonces, nada, tendrían que tomar medidas de eso, llenar la tabla correspondiente que está por acá abajo. Listo. Bombilla incandescente. Llenan esta tabla. No se preocupen, ahora sí, si tal vez les empieza a dar cosas no lineales, tal vez les dé algo no lineal, lo más probable es que sí. Y después sigue el carrete de alambre. El carrete de alambre creo que va a dar algo lineal. En la bombilla da algo no lineal, en el carrete de alambre da algo lineal. ¿Por qué da algo no lineal en la bombilla? Pues resulta que el filamento se va calentando con el paso del tiempo. Y y la temperatura tiene un efecto en la resistencia. Toca ver si crece o decrece, pero el chiste es que no lo va a hacer de manera lineal porque la resistencia aumenta. Por ejemplo, si tienen una variación en la resistencia en el paso del tiempo, pues lo que van a ver es una curva no lineal. En el carrete de alambre, pues digamos, esas subidas de temperatura por lo menos no son tan abruptas cuando la corriente es bajita. Y sucede lo mismo que con la resistencia. Así que se espera que en el carrete de alambre se obtenga una curva lineal. Para el caso del motor ocurre algo curioso y es que si ustedes se fijan, ya cuando empieza a iniciar, por ejemplo, primero hay una subida de voltaje, ¿cierto? Esto se empieza a mover, seguimos avanzando y después es que se mueve esta agujita de medida de corriente. Usualmente ese comportamiento lo tienen los motores. Uno empieza a aplicarle voltaje y después es que empiezan a arrancar y a transmitir corriente. Esto en parte se debe a que son bobinas. Las bobinas tienen un comportamiento un tanto extraño ante las variaciones de voltaje. De hecho, pues lo van a ver cuando en la parte de magnetismo uno pueda explicar un poco más este fenómeno. Pero esto ya está haciendo que el motor sea un dispositivo no óhmico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya está experimentando una subida de voltaje sin tener una subida de corriente, ¿listo? Eso ya está haciendo que por lo menos cuando ustedes hagan, si es que el comportamiento da lineal, si es que el comportamiento da lineal, el- la corriente esté por acá y esto empiece así, ¿sí? Ya desde acá. Es decir, que ya tenemos un punto de corte con B diferente a cero y de hecho pues grande, entonces ya el comportamiento no es óhmico. Recuerden, el comportamiento óhmico, otra forma de decirlo es que la curva empiece siempre en el origen del diagrama de B versus I. Siempre por acá tiene que iniciar, puede tener esta pendiente, pero siempre debe iniciar ahí para un dispositivo óhmico. Este ya no lo es, ¿por qué? Porque está iniciando por acá arriba, ¿listo? Ahora déjenme ir por acá. Eh, Listo, yo creo que eso sería todo, por lo menos en la parte experimental. Luego recuerden, hay un análisis cualitativo más abajo. Me pregunta sobre si un resistor se conecta a una fuente de voltaje, aumenta su temperatura. Hay resistencias que se calientan más que otras. Bueno, sí, un resistor aumenta su temperatura. Listo. Bueno, porque si se conecta a una fuente de voltaje, lo que empieza a suceder es que empieza a haber un flujo de corriente. Y en últimas, el flujo de corriente, pues uno lo puede ver como pequeñas partículas pasando a través del material. Y si ustedes se dan cuenta, pues si son partículas, pues las partículas tienen que colisionar. El material está hecho también de átomos y pues seguramente estas partículas colisionarán con los átomos del material. Y lo que resulta es que los átomos tienden a oscilar, ¿cierto? Por ejemplo, están en una posición por aquí y ellos empiezan a vibrar.
empiezan a vibrar, a oscilar en las direcciones, de hecho en varias direcciones, no solo en una, sino prácticamente en todas. Esto se relaciona con un aumento de energía cinética. ¿Listo? Aumento de energía cinética. Y la energía cinética está relacionada con la temperatura. Y la temperatura está relacionada con el calor, o sea que, bueno, y de hecho de una manera directa, si uno aumenta la energía cinética, aumenta la temperatura, y si aumenta la temperatura, aumenta el calor. Entonces, sí, un aumento, o por lo menos si ustedes introducen una diferencia de potencial por acá, que en últimas uno llama tensión, va a haber una, digamos, una corriente, y esa corriente eh, va a producir colisiones internas en el material y va a hacer que éste se caliente. ¿Listo? Vamos por acá a ver qué otra cosa podemos responder. Sería bueno que más o menos hagan ese razonamiento y lo plasmen en esta pregunta. En la segunda, me dice qué pasaría si invirtiese el sentido de la corriente en los montajes estudiados. Describa con palabras cómo hubiese sido la gráfica de estos datos. Resulta que si ustedes invierten el sentido de la corriente, están invirtiendo la polarización, o sea, es decir, el voltaje o el signo del voltaje. Pero si ustedes se fijan, la resistencia, bueno, voltaje es igual a resistencia por corriente. En últimas, voltaje es igual a, perdón, resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Y si ustedes, por ejemplo, invierten el signo del voltaje, pues aquí habrá un signo menos. Pero también invertiría el sentido de la corriente, luego la corriente adquiriría un signo menos. Pero como están en un cociente, pues esto se convierte en más y la resistencia no se ve afectada, es decir, da igual, ¿listo? La resistencia se comporta igual para un material óhmico y si ustedes lo invierten en el sentido de la corriente, pues va a dar igual. Hay dispositivos en los que eso no da igual, son dispositivos no óhmicos. Uno de esos dispositivos se llama diodo. El diodo solamente admite, digamos, que haya sentido o que haya corriente en una de las direcciones. Puede haber corriente en la otra dirección, pero pues uno requiere un voltaje mucho más amplio y usualmente cuando eso pasa el diodo se daña. Así que, pues nada, hay dispositivos que solo admiten el paso de corriente en una dirección. Hay que tener en cuenta esas cosas. Y ahora sí, en el 3 me está preguntando cuál de los siguientes circuitos produciría las mismas medidas que el circuito mostrado en el video. Yo más o menos lo expliqué al inicio sobre cómo estaba hecho el montaje cuando hablaba sobre eh, si el dispositivo, este amperímetro, estaba puesto en serie o en paralelo, o si el voltímetro estaba puesto en serie o en paralelo. Con esto ustedes ya pueden responder la pregunta 3. Listo, eso es todo. Que estén muy bien.